Bueno, vamos a hablar del tema Venezuela hoy. Sí. Acá estamos en dos, yo lo tomo como dos dimensiones, ¿no? Por eso armamos el programa de esta manera el día de hoy. A ver. Uno que es más sentimentalista, digamos, más apegado a lo que yo le llamo la parte emotiva de la política, que tiene muchísimo de emocional, y después la realpolitik, ¿no? Los números, la aritmética de la política. Hoy claramente vamos a tener dos entrevistados interesantes que van a abordar la situación, esta realidad desde estos dos enfoques. Diego Armesto en línea. Y ahora lo voy a entender a Diego Armesto, que lo tengo acá en línea. Termino con esto, Sí. Dale. Porque Diego seguramente él me va a saber seguir el hilo, porque pobre me tiene, nosotros charlamos mucho durante la semana por temas parlamentarios, etcétera. Hay que entender que hay algo que en el pueblo venezolano yo creo que ha perdido el miedo, ¿no? Y tiene que dejar el miedo de lado. Tiene que dejar el miedo de lado. Cuando se pierde el miedo, comienza la verdadera revolución, ¿no? Uno pareciera que uno lo dice de la tranquilidad de la poltrona donde está, y es fácil decirlo así, Claro. ¿no? Pero no, la verdad que hay que ser empático y entender que mucha gente con la que querés hablar no lo hace porque tiene miedo, y hay que comprenderlo y se entiende. ¿A vos qué te parece, Diego? Buen día. ¿Qué haces, Mario? Buen día. Sí, buen día, Diego. Y sí, acá estamos siguiendo los acontecimientos de Venezuela, como vos, viste, que hablamos todo el tema, y es un poco, por un lado, triste y otro lado esperanzador. No sé, que por momentos uno lo angustia. Mirá, no sé. yo creo que hay dos cosas que son fundamentales y creo que lo hablamos las semanas pasadas con el juez Gazawi que entrevistamos, que fue juez, bueno, actualmente debería ser juez todavía, Claro. porque está en plazo del Superior Tribunal de Justicia de Venezuela. Y yo creo que lo que mantiene vivo la esperanza del pueblo es estar en la calle, Mario. Y sí, En el momento que se desinfle, automáticamente todos sabemos que se pincha y que no va a haber reclamo posible que pueda transformar la realidad de la República Bolivariana de Venezuela, diría el comandante Hugo Chávez. así es. Sí, no hay que dejar Pero- enfriar la situación. Igual lo que es esperanzador sí es la cuestión de... Yo creo que la cuestión internacional es la que favorece a... Eso te iba a decir, Diego. Claro, porque vos fíjate que vos tenés dos elementos acá. Primero, que la Comunidad Europea no reconozca, que Estados Unidos no reconozca, y que otros países importantes no reconozcan o exijan que se presenten las actas, habiéndose cumplido el plazo que la justicia electoral de Venezuela tiene para presentar las actas, automáticamente te genera, ¿sí?, un conflicto desde el punto de vista jurídico interno y jurídico internacional. Y sumado también a lo que hizo el organismo regional, que es la OEA, donde va a llevar adelante una denuncia y donde puede habilitarse una reapertura, me dijeron desde Holanda. Ahora le voy a pasar a la producción a ver si pueden hablar con alguien de la Corte Penal Internacional, donde se podría habilitar el Venezuela 3. Vos tenés el Venezuela 1, que fue a instancias de la denuncia que hizo Mauricio Macri cuando era presidente con el Grupo Lima. Sí. Después el Venezuela 2. En el Venezuela 1, lo interesante que me contaban en la Corte Penal Internacional es que existió y se comprobó los delitos de lesa humanidad, y hay un pedido de captura de 6 funcionarios, entre ellos Maduro y Diosdado Cabello. Y después tenés Venezuela 2, donde Venezuela 2 quedó truncado por una presentación que hizo y que nunca se llegó a pasar lo que se llama el proceso preliminar, pero la denuncia de OEA lo que favorece es que automáticamente se ingresa a una investigación por parte de la Fiscalía sin necesidad de previo y especial pronunciamiento si existe o no razones para ir adelante. Por eso es interesante la denuncia de la OEA, pero mira algo raro que te voy a decir. Yo hablé el viernes a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde más o menos, con este amigo que tengo allá en la Corte Penal, y me decía, hasta ahora no hay denuncia que haya entrado por parte de OEA, y depende mucho de la denuncia de OEA cómo es la reacción que pueda llegar a tener la Corte Penal. Claro, digo, pero esto lo hablamos varias veces, y creo que con Diego Laje, ¿no? La última
el último programa, o el anterior, esta gente, ¿no?, independientemente de lo que es la comunidad internacional democrática, ¿no?, institucionalizada, con algunas instituciones internacionales de reputación, esta gente no tiene un salvoconducto. Yo pienso, ¿no?, en países como Rusia o China, es decir, me preocupa mucho. Yo creo que hay visa no se van a ir. El domingo, cuando se le pudrió a Chávez, a Maduro, le dije que toma un avión y se va a Cuba. Para empezar, tiene un destino caribeño bastante lindo, digo, ¿no? Después se puede ir a Siberia a esquiar, no sé, a Rusia a esquiar y de paso pasear por China un buen tiempo, porque le queda el resto de su vida. No, digo, por eso. No sé si a esta gente le preocupa tanto eso, más que, porque esto es lo que estuve leyendo últimamente, bueno, que en un sentido optimista, en una transición, ¿no? ¿Cómo sería una transición? Pero no, si es que, yo no la veo. Pero quizás es la transición que vos estás pensando, digo, es una transición civilizada. Estos abandonan el barco, se suben al avión y se van en banda a Cuba, a Rusia y listo, se terminó. Claro. Digamos, a eso le llamaríamos transición nosotros. Claro, yo no creo que es una transición como nosotros estamos acostumbrados. Claro, por eso te digo, vos me estás haciendo una transición en términos teóricos, históricos, razonables, que vos entendés muy bien y que podrías explicar acá largo y tendido. No, yo estoy hablando de esa salida, no quiero llamar de transición. Claro. A eso le llamo transición, a otra cosa, tal vez. Algo que después voy a preguntarle a Connie. ¿Qué es cómo se reconstruye un país después de esto, ¿no? Es decir, mira, no lo penses en lo económico. Yo pensaba hoy, no, pero a ver, vos y yo que somos unos tipos que nos gusta mucho la historia, yo pensaba que si en el hipotético caso si Gutiérrez el que ganó, ¿no? Es decir, Edmundo Gutiérrez, si ganara y asumiera, yo creo que tiene que llevar adelante el mismo proceso que llevó Raúl Alfonsín. Absolutamente. Es decir, tenés que ser primero un reacomodamiento de la justicia, porque la justicia está impregnada está colonizado de fanáticos, todo el sistema institucional, de la Cámara Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea. Sí, la Asamblea es una mentira. Los jueces inferiores, todo es parte del régimen. Mirá, tenés las instituciones totalmente colonizadas que son el ejército, para empezar, la justicia, la asamblea, que sería donde reside la soberanía del pueblo, bueno, y el ejecutivo ya sabemos en manos de quién está, decir. Y además acá hay un problema que es que eso lo nombró Diego el último día, que a mí es lo que me preocupa desde lo social, que es la revancha. Vamos a decir las cosas total, podemos decir las cosas como son. Acá hay un peligro, que es la revancha, ¿viste? Y me remito, vuelvo a la historia que vos me la recordaste en nuestros 80, ni olvido ni perdón, ¿te acordás? ¿Te acordás? Claro, había que ser muy cuidadoso en la transición, tenés que darle garantías, que tal vez es esto lo que se esté charlando, negociando, dialogando, digámoslo de la manera que se pueda. Yo lo veo complejo igual, que esta gente largue el poder, porque hay algo que el otro día me explicaba muy claramente Miguel Ángel Toma, sí. y también lo hablaba con Diego Guelar. Vos lo que tenés en Venezuela, que pasa en muchos países, tenés una doble imposición del narcoestado y el estado terrorista. Claro, porque ya está claro. Entonces, claro, está hablando de terrorismo. Claro, la promiscuidad que existe entre esos dos estados, el fiel ejemplo puede ser Venezuela. Claro, totalmente, porque hay que decir las cosas por su nombre. Vos podés hablar de una revolución armada que llega al poder con la ideología que vos quieras, izquierda, derecha, no interesa, vos no vamos a hablar nombres. Pero acá tenemos que hablar de narcotráfico y terrorismo y crímenes. Es decir, acá tenés 3 casos delictivos. Acá sale gente a matar a sangre fría, o sea, no hay Estado de Derecho, ¿no? No. Algo de esto sabés vos, ¿no? Contanos. No hay Estado de Derecho. Y fíjate que lo romántico de todo, que es lo que lo que te quieren vender algunos, es que esto es una revolución. Claro, esa es la parte. Esa es la parte romántica. Esta es la parte romántica, sí. Donde te quieren vender el narcoestado o el estado terrorista
que, como todo el mundo sabe, opera Hezbollah, opera Irán, hay elementos chinos, hay elementos rusos, es decir, sí, es todo un laboratorio. Venezuela es un laboratorio. ¿Te acordás la frase de Alberto con Putin que decía: quiero que Argentina sea la puerta para que Rusia entre a América Latina? Mira, flaco, ya la tengo con Venezuela. Mira, ya hablando de Alberto, ya no sé si tomarlo en serio. O el tipo quiso decir algo totalmente naif y dijo, bueno... presidente, no era Alberto boxeador. No, sí, la verdad que yo me estoy riendo, pero no, la verdad que Alberto no me hace ya ninguna gracia, porque por lo que estamos conociendo hoy, mira, hoy le decía José Luis, a nuestro productor, cómo nos vamos, se contamina, se llena de ruido el ambiente, ¿no? Estamos... Y siempre volvemos al tema de la democracia, ¿no? Parece este programa que se llama Ley y Realidad, que tiene un nombre, ese nombre especialmente por una razón especial. Nosotros ya venimos hablando hace rato del tema de cómo las democracias se van deteriorando, ¿no? Y tenemos un caso hay caso expuesto, ¿no? En carne viva, que es Venezuela. Que uno podrá decir, bueno, no es relevante en el concierto de naciones. Venezuela, pues bueno, no tiene el peso que puede tener Rusia hoy, ¿no? Sí. Pero sin embargo, son casos, son experimentos, son que nosotros podemos tomar como para analizar en serio. Por ejemplo, yo hablaba el otro día con este chico venezolano que se hizo famoso en las redes porque... Bueno, él llamaba a votar a Milei porque decía, si votan a Massa vamos a terminar siendo Venezuela, y hacía toda una edición de un video, ¿no? Monsalve creo que se llamaba. Sí. Y claro, pareciera que en alguna medida es útil esto, porque vos fíjate, Argentina pegó un timonazo de último momento, porque sea real o no ese miedo, esa angustia, podíamos llegar a hacer algo así o parecido, ¿no? Y bueno, y aparece acá el caso de este hombre, Alberto Fernández, que es un gran broker de seguros, que Mario, yo lo tendría en cuenta la próxima vez. Pero Mario, acordate cuando hablamos con Kurt, el profesor de California el año pasado. Whelan, sí. Y vos te acordás que él dijo una frase que a los dos nos hizo ruido, que dijo, a ver, la diferencia entre Argentina y otro país de América Latina es que Argentina tuvo una resistencia en el proceso militar, el que inició el 24 de marzo del 76. Esa resistencia enseñó a la Argentina que ante cualquier avance de un autoritarismo o una idea de avasallar la democracia, automáticamente la sociedad argentina genera en algún sector un antibiótico que nos permite sortear el posible atropello a esta cuestión de la democracia. A ver, Argentina es criticable en todo lo que es lo institucional, pero algunas cosas todavía perduran y todavía uno tiene esperanza que hay un sector de la sociedad que se da cuenta de cuando viene un atropello y sabe para qué lado disparar. Si no, hoy no tendríamos un Milei de presidente. Claro, hoy sería Massa. Sí, Diego. Diego, Mario, a propósito de lo que estábamos analizando al principio sobre el estado de situación en Venezuela. Hola, Dieguito. Quiero presentarle a ustedes y a nuestros oyentes a nuestro próximo entrevistado, que entiendo ya lo tenemos, ¿no? ¿Verdad? A Luis Carlos Díaz. Él es periodista, ciberactivista venezolano, trabajó en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, el Centro Humilla y en periódicos como El Nacional y Tal Cual. También fue conductor radiofónico y en el 2019 fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y durante los apagones a nivel nacional de ese año fue declarado por Amnistía Internacional como un preso de conciencia, así que le damos la bienvenida desde Venezuela a Más 107.5. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, buen día, un abrazo desde Caracas. Hola, Luis, desde Caracas. ¿Cómo te va, che? Hola, Luis, desde Bariloche. Te digo che para que... Escúchame, Luis, la primera pregunta que te voy a hacer, porque capaz que yo te voy a cortar. Diego habla, ¿cómo te va? ¿Vos llegaste a estar en el helicoide o no? Sí, señor. Y una duda que yo tengo, ¿no? Porque yo estoy siguiendo mucho el tema, soy un tipo que me gusta mucho y he estudiado en Washington el tema de los derechos humanos, pero ¿cómo es que en un momento podés salir de ese lugar? Porque a mí me da la sensación que si el otro día hablaba con gente acá en Argentina y lo comparábamos con la ESMA. En Argentina, cuando entrabas en la ESMA, no salías.
Y ahí hay como que en un momento el gobierno que afloja y te suelta, hay un proceso judicial, existe un proceso judicial previo, hay un pedido de detención. Me gustaría que explicaras un poco cómo es la cuestión. Sí, lo primero, no existe ningún tipo de justicia, ni Estado de Derecho, ni respeto al debido vamos a decir, proceso que se tiene que hacer allí. De hecho, el Helicoide no es una cárcel oficial, es la sede del cuerpo de inteligencia, y ahí retienen personas. Entonces, en realidad, el Helicoide es algo que era un centro comercial, y los locales y oficinas las fueron adaptando a que fuesen celdas. En mi caso estuve en una celda donde extendías los brazos y tocabas las paredes, o sea, era como del tamaño de una cama. La celda era del tamaño de una cama y podías estar solamente acostado o de pie. Y vamos a decir, es un espacio que también sirve para la extorsión, porque los presos que están allí tienen que pagarle constantemente a la policía. Hay algo que quizás en Argentina no saben, pero es que en Venezuela los familiares son los que tienen que alimentar a los presos. Les tienen que llevar agua potable, les tienen que llevar alimentos, tienen que llevar medicina. El Estado no garantiza absolutamente nada. Y en el Helicoide hay una mezcla entre... En el Helicoide hay una mezcla entre presos políticos, algunos presos comunes, tienen 1 o 2 celdas de mujeres, e incluso han encarcelado perros. Yo sé que esto es muy raro también escucharlo, pero es que a veces se han llevado presa a la gente con sus mascotas y torturan o asesinan a las mascotas frente a las personas detenidas para que se quiebren. Entonces, bueno, en el Helicoide ocurren horrores. Y en mi caso pude ser liberado, primero porque hubo mucho reclamo del Parlamento Europeo, porque soy español, Michelle Bachelet desde la ONU. En Venezuela hubo manifestaciones en varias ciudades, pero uno de los puntos más importantes es que mi esposa en ese momento tenía cáncer, estaba en tratamiento de quimioterapia, y claro, apareció una mujer en tratamiento, hablando en público, y no le pidió ningún favor al gobierno, sino que le exigió que liberaran al esposo, y mucha gente la acompañó, mucha gente. Pero es que además fue público en Venezuela que el SEBIN le había robado a mi esposa todo el dinero y el tratamiento en su momento. Es decir, los niveles de crueldad del Estado contra nosotros dos fueron brutales y causó tanto asco y rechazo que tuvieron que liberarme. Sin embargo, me sometieron a 3 años de estar en tribunales todas las semanas por 3 años para un juicio que nunca se llevó a cabo. Así tratan a los periodistas en Venezuela. Qué bárbaro. Sí, Luis. Mario, tuyo. Sí, Luis, escúchame. Mira, hace poquito íbamos a traer acá al país, los habíamos invitado, que seguramente vos lo conocés, a Laurent Saleh. Que Laurent le dieron un premio, lo conoces muy bien, ¿no? Lo dieron un premio hace poco en el Parlamento Europeo por su lucha por los derechos humanos, y porque había sido como vos, había estado encarcelado en la tumba durante un par de años. A mí me sorprendió el nivel de eficiencia, eficacia criminal del SEBIN, ¿no? Que lo fue a buscar a Colombia y lo llevó, lo chupó, como le decimos nosotros, o no sé si allá se dice igual, y lo tuvo en la tumba ahí, no sé si 3 o 5 años. Y yo noté algo en él, que era que, si bien es un joven como vos, muy valiente, tal vez es por la juventud o porque por genética, porque están hartos, pero ¿cómo lidian con eso? Porque yo lo vi en un sentido preocupado por su seguridad, es decir, queda un trauma ahí, o esa energía, eso les da energía para seguir peleando, o de ese enojo sacan energía para seguir peleando. Sí. Laurent fue mi alumno, es un gran amigo y lo ha acompañado también en este proceso de post-trauma durante estos años. Y con Laurent fueron particularmente crueles. Laurent fue víctima de lo que llamamos tortura blanca, además de todas las demás, además de toda la brutalidad contra el cuerpo que puede haber. A él lo sometieron a estar en el 5º piso de un sótano, aislado, sin saber si era de día o de noche, en una habitación blanca, aterido de frío por completo, perdiendo la noción de los días, en aislamiento absoluto, y lograron quebrarlo de muchas maneras. Entonces, ¿cómo te recuperas de eso? Yo creo que cualquier mujer que ha sido víctima de violencia de género sabe que no solamente termina temiéndole a su pareja agresora, sino también a la masculinidad en líneas generales, porque es agresiva. El patriarcado termina siendo agresivo. Ahora piensa que el agresor es el Estado. Entonces cualquier funcionario de seguridad, cualquier organismo, cualquier camioneta,
cualquier camioneta sin placas, cualquier cosa es una amenaza para ti. Y el caso de Loren es muchísimo más grave, porque a Loren lo detuvo el gobierno colombiano, lo detuvo Duque, lo detuvo Santos, y Santos, siendo premio Nobel de la Paz y todo, se lo entregó a Maduro para que fuese torturado. De hecho, Loren Saleh le ganó a Santos en Colombia, le ganó el juicio, y el Estado colombiano tiene que repararle, porque fue detenido arbitrariamente en Colombia para ser deportado a Venezuela. Entonces, bueno, quiero que sepan que hablar de Venezuela son muchos traumas. Hay grupos de sobrevivientes de tortura que de vez en cuando se reúnen, y es muy difícil conseguir consuelo porque no existe el post-trauma, porque no estamos en el post. Cuando te dicen que la semana pasada detuvieron a 2.000 personas, la mayoría de ellos desaparecidos, porque el Estado no dice dónde están, todas las víctimas reviven lo que les ocurrió. Y eso esta semana nos ha tenido a todos contra el suelo. Esto es importante destacarlo. Sí, Diego, claro, porque a veces uno no es que quiere revolver en toda esta basura, pero es para que la gente común, para que el oyente, para que lo entendamos, sobre todo los jóvenes que no vivieron la época de la dictadura aquí, entiendan a qué nos estamos enfrentando. Lo que está diciendo Luis es gravísimo y es muy doloroso, lo que le ha pasado a su amigo, alumno, lo que le pasa a él. Entonces, es muy importante visibilizar esto, para que es un aprendizaje social, para que entendamos dónde podemos terminar. Bueno, es lo que yo te dije, el aspecto del discurso, en cuando te quieren plantear la cuestión desde el concepto de revolución, cuando en realidad es una dictadura. Sí, o algunos líderes políticos que ahora miran para otro lado, relativizan y piden, exigen actas, desafortunado. Luis, una pregunta, Luis. El SEBIN y los colectivos, llega a un punto que se mimetizan, que son casi lo mismo. Sí, les explico un poco. Venezuela tiene muchos cuerpos de seguridad. El Servicio Bolivariano de Inteligencia es apenas uno. Tienes también la Dirección de Contrainteligencia Militar, que es la DGFIN. Tienes a la FAES, la Fuerza de Acción Especial, que la ONU pidió que se eliminaran y lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. Ahora se llaman DAET, pero la cadena de mando es la misma. Tienes al CICPC, que es la Policía Científica. Tienes a la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional. Son muchos cuerpos de seguridad y cualquiera puede hacer lo que sea con la gente. Todos detienen, todos desaparecen, todos torturan. Y además todos están documentados por Naciones Unidas y por la Corte Penal Internacional. O sea, se están investigando. Entonces, claro, tienes muchas capas. Y eso para una persona cada vez es complejo, porque además hay otra cosa, y es que se ha demostrado que el aparato de justicia no es independiente. El aparato de justicia es parte también del aparato represivo. Entonces, a la gente hoy, por ejemplo, le están impidiendo nombrar a sus abogados, o le están impidiendo que su familia los vea, o que se comuniquen, o está pasando algo terrible. Están encerrando a 100 personas juntas, y luego ponen una pantalla y de manera telemática un juez desde Caracas les dice: todos son terroristas y todos van a ser enjuiciados. No hay diferenciación entre las personas. Entonces, eso está pasando en el siglo XXI. Es grave porque el resto de América Latina entiende que hay como, distintas instituciones, separación de poderes, pero en Venezuela eso no existe, no es real. Y eso es un trabajo que empezó Hugo Chávez y que Nicolás Maduro ha seguido, porque la destrucción institucional viene de la era Chávez, cuando cambió el Tribunal Supremo de Justicia para que fuese absolutamente favorable a él. Así que lo que estamos viendo hoy es la metástasis de eso. Sí, en la jura de Chávez en su primer gobierno, ayer veía un video que él dice, cuando jura por la Constitución, dice por la Constitución que se va a terminar, y empieza a decir, porque voy a reformar todo, una cosa increíble, si ni siquiera entendía la Constitución. Pero voy a ir al tema, un tema que me parece también que es interesante, porque como dice Mario, ¿no? En Argentina capaz que no entienden y muchos adoptan ese discurso romántico, discurso que también pregonan líderes latinoamericanos como Petro, Lula y compañía, donde terminan avalando la dictadura venezolana. ¿Qué rol juega dentro del esquema de poder Diosdado Cabello? Se considera la segunda persona más poderosa en Venezuela. Está ahí siempre en la toma de decisiones, pero además él tiene un rol que es muy particular en Venezuela, que es que tiene un programa de televisión. Entonces, es un programa en el que constantemente está generando líneas narrativas para el gobierno, y es un espacio también que está vinculado al aparato represivo. Se ha documentado en años anteriores
que él de pronto en el programa señala a alguien, habla de alguien, y esta persona luego es detenida, desaparecida, torturada. Entonces es muy es muy grave dentro del esquema de cosas, porque es como una suerte de poder muy reconocido dentro del chavismo. Ahora, ideológicamente ya no hay mucho más que decir allí. El chavismo se agotó en las premisas revolucionarias, o lo que quieran decir los románticos del continente. Estamos hablando con Luis Carlos Díaz, periodista ciberactivista venezolano en Más 107.5. Diego Mario, sumamos a la conversación a Richard Blanco, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Cómo te va, Richard? Gracias por conectarte. Buen día. Disculpen que hemos tenido problemas de comunicación, pero bueno, escuchando a Luis Carlos, no me queda más que ratificar que lo que está diciendo es tan cierto como algo transparente. En Venezuela, desgraciadamente, hace mucho tiempo que los venezolanos no tenemos autonomía de poderes. Hemos estado presos muchos venezolanos sin haber cometido ningún tipo de delito, y hoy, desgraciadamente, luego del 28 de julio, donde obtuvimos un rotundo triunfo, esto ha arreciado en Venezuela. Las cifras son verdaderamente dramáticas, podemos compartirlo ahora más tarde, pero en todo caso me hago eco de las palabras de Luis Carlos, que en Venezuela tenemos un régimen que no le importa absolutamente nada. Los venezolanos que estamos fuera, según las cifras que obtuvimos de organismos que se encargan de esto, estamos llegando casi a los 8.8 millones de desterrados en el mundo, y los que están en Venezuela en primera línea, todos estamos en la lista de un régimen que utiliza el poder del Estado para someter, para humillar, para perseguir a los venezolanos que somos disidentes de esta locura, de este modelo político que ha fracasado, por supuesto, en Venezuela. Diputado, una pregunta. Diego Armestola, ¿cómo le va? Cuando Juan Guaidó asume por intermedio de la Constitución anterior de Venezuela, existía... No tengo retorno. No lo está escuchando. Bueno, no importa, Diego, hacer la pregunta y se la retransmitimos. Dale. Decinos. Bueno, la pregunta es simplemente decir, ¿qué diferencia hay entre la Constitución que Juan Guaidó logra cristalizar la presidencia interina y la actual Constitución bolivariana reformada por Maduro? Bueno, no hay doble constitución, es la misma constitución. Nosotros lo que hicimos fue ejercer la vacante de la destitución que hicimos, Juan Guaidó diputado en el momento, y asumió Juan Guaidó la responsabilidad que da el artículo 233 constitucional, de que a falta del presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, que es un poder electo por el pueblo, asume el inquilinato. Eso es lo que ocurrió. Ahorita lo que hay es una gran diferencia entre la Venezuela de hace 10 años, de hace 5 años, incluso la Venezuela que el 22 de octubre salió en un acto masivo para expresar su descontento, pero a la vez expresar el favorecimiento que tuvo María Corina Machado de la mayoría del pueblo para elegirla como su candidata a la presidencia de la República, que luego fue inhabilitada ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro, y es donde asume el control y la bandera de Venezuela para lograr la libertad y la democracia del mundo González Urrutia, y donde nosotros ahora hemos demostrado con actas en manos, casi ya el 84%, según nos informa la colega diputada Elsa Solórzano, que es la vocera principal ante el Consejo Nacional Electoral, y lo que hemos revisado, en mi caso como miembro del Consejo Político Internacional de María Corina y de nuestro presidente del mundo González Urrutia, es que, la población venezolana votó por ese descontento y por el cambio en Venezuela, y superó a Nicolás Maduro con más de 3,5 millones de votos, cosa que ellos en este momento no pueden demostrar. Nosotros hemos planteado más bien que tenemos las actas en la mano, tanto físicas como digitalmente, y se las hemos entregado a todos los países del mundo que se han venido pronunciando, como también es muy importante, y no es menos lo que te voy a decir, no es menor, que el Centro Carter, dentro de su informe preliminar, también ha establecido
como lo han establecido muchísimos países en el mundo, de que hubo un gran fraude en el Consejo Nacional Electoral. Las actas que nosotros tenemos en físico, recogidas por nuestros representantes de las mesas electorales, los fiscales, al concluir el escrutinio en la noche del día 28 de julio del 2024, son las mismas actas que llegaron en el primer boletín al Consejo Nacional Electoral, y donde Elvis Almorozo, ex colega diputado, hizo lo que le provocó hacer, que era precisamente favorecer a su amigo Nicolás Maduro para darle un supuesto, entre comillas, nuevo mandato hasta 6 años más en Venezuela, cosa que nosotros por supuesto no vamos a permitir, y por eso la gente está movilizándose pacíficamente en la calle y pidiendo el apoyo internacional. Hoy, a esta hora, cuando estamos hablando, ya tenemos 1.500 personas detenidas, de los cuales 90 son menores de edad, y tenemos 20 personas asesinadas. Esto no puede seguirse permitiendo, y es cuando nosotros estamos planteando que ya estamos muy agradecidos de que digan que se apoya a Venezuela, los organismos internacionales, mandándonos cartas, oficios, donde están con nosotros, pero que apliquen el derecho internacional público, que apliquen los tratados internacionales que nosotros hemos firmado como república, para que se respeten los derechos humanos en Venezuela, y un derecho humano es precisamente el derecho al voto, y que ese voto se respete hasta el final. No puede ser que sea solamente ir a la urna, votar, que posteriormente te cambien la razón de ser de ese voto y de la persona que tú querías escoger para que fuese tu presidente y condujera los destinos de un país que está en franco deterioro en este momento. Richard, tengo una pregunta respecto a las negociaciones o supuestas negociaciones que se estarían dando. Si es así, si sos optimista de que esto pueda tener un resultado balanceado, por ejemplo, equilibrado, por supuesto que de las negociaciones y de estas situaciones se sale dándole garantías a ambas partes, distribuir ganancias y pérdidas. Pero si tenés algún dato de que algo esté ocurriendo, si es lo que podés contar, y si sos optimista respecto a esto. Bueno, en primer lugar, quiero decir que las estrategias no se divulgan. Por supuesto. Te dije ya que Venezuela es otra. Nosotros en el Comando Internacional de Campaña, del cual formo parte, hemos establecido que estamos viviendo, como lo dice María Corina en una frase, un día a la vez. Perfecto. Un día a la vez significa que cada estrategia se irá develando e informando al mundo. Lo que sí te puedo adelantar es que aquí no hay nada equitativo que hablar ni que dialogar. Las actas las tenemos. Perfecto. Sí. Se habla incluso entre pasillos que supuestamente un grupo de chinos vinieron y van a cambiar las actas, etcétera, porque hasta ahora Nicolás Maduro amenaza con enseñar las actas, pero no las enseña. Pero ya se proclamó, y el presidente del Consejo Nacional Electoral lo proclamó a las 24 horas, tampoco ha enseñado ningún acta. Bueno, déjame decirte que las actas tienen un código de barra. Así es. Yo no sé cómo irán a hacer para cambiar el código de barra. Las actas fueron firmadas por todos los testigos, que aquí se llaman fiscales, por todos los fiscales o testigos de los candidatos que aspiraron a la presidencia de la República el pasado 28 de julio. Y por eso nosotros estamos tan confiados y hemos entregado a todo el mundo y abrimos 2 cuentas, 2 portales que la gente puede ingresar. Una se llama ganovenezuela.com, que fue la segunda que hicimos porque la primera estaba colapsada, ganovenezuela.com, y resultados presidenciales Venezuela 2024.com. Ahí tú entras como cualquier cristiano, como cualquier venezolano que votó el 28 de julio y aparece si votaste o no votaste. Nosotros hemos recuperado, te repito, casi el 84% de las actas. Así es. Tú me preguntarás ¿y dónde están el resto de las actas? El resto de las actas fue producto de lo que le pude medio escuchar al colega periodista Luis Carlos, que es precisamente que amenazaban a los representantes, a los fiscales de los centros de votación, en los centros de votación, sí, grupos colectivos armados, mandados por el régimen.
Bueno, y hemos venido recogiendo picas por actica, pero supongamos que aparecen ese 15% restante de actas y le ponemos 100% en cada acta a Nicolás Maduro, todavía Nicolás Maduro no llega ni siquiera a los talones de los zapatos, de los pies de la gente, con los votos que hacen falta para que en un supuesto negado pueda salir el presidente de la República. El presidente de la República tiene nombre y apellido, se llama Edmundo González Urrutia. Hasta los amigos de Nicolás Maduro han venido pronunciándose, cosa como lo que ocurrió aquí, que no tenemos ningún tipo de relación ideológica, ni partidista, ni mucho menos, pero sus propios amigos, como Cristina Kirchner, está pidiendo transparencia en ese proceso, del cual todos sabemos fue un gran fraude, un gran robo al electorado venezolano. Estamos hablando con Richard Blanco, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. También está en línea con nosotros Luis Carlos Díaz. Luis, si vos también querés preguntarle a Richard, bienvenido. ¿Cómo sigue esto, Luis? ¿Cómo sigue esto en las calles? Sí. Bueno, el tema es que desde el año 2014 se ha reportado en Venezuela un patrón de crímenes de lesa humanidad. Un periodista argentino me decía que ellos por menos allá arman un quilombo, queman un McDonald's, qué sé yo. Sí. En Venezuela, desde el año 2014, se detiene, se desaparece, se tortura y se asesina manifestantes. Y eso genera inhibición, eso genera miedo. El espacio cívico se ha ido cerrando. La gente demostró que puede salir a las calles y lo hizo el sábado. Lo hicieron masivamente, María Corina de hecho apareció, la gente demostró que tiene un músculo, pero tampoco puede desgastarlo. Entonces ahora tenemos una doble cosa. Lo primero es esperarnos la presión internacional, que tiene que seguir, tiene que mantenerse, no puede además bajar estándares, o sea, no se puede ser flexible con el chavismo. Y lo segundo es que dentro del país la gente tiene el mandato de mantenerse viva y libre, si es posible. Seguimos buscando a 2.000 presos, seguimos tratando de apoyar a familias de 2.000 presos, pero la idea es que no sean 2.000 más. Entonces hay que hacer un trabajo de control, de expectativas, de resistencia, porque además hay otra cosa que no se pone en la mesa, y es que la normalidad venezolana es miserable. Volver a una normalidad donde la gente tiene unos salarios que no les sirven para vivir, o que no hay clases porque las maestras no cobran sino $4 al mes, es terrible. Entonces al propio chavismo le cuesta esa normalidad, porque pagar la nómina ya es un problema, o decirle a los lobistas petroleros que todo se va a tranquilizar es un problema. Entonces, bueno, no va a ser todo tan fácil. Bueno, quería decir que además de ello, nosotros somos el país con mayor reserva de petróleo comprobada a la tierra, y en estos últimos 25 años Venezuela ha recibido la bicoca de 1 billón, así como te lo estoy diciendo con B de bueno, $1.500.000 millones por concepto de la renta petrolera, y como lo acaban de decir, no se justifica que la gente se muera de mengua. Hay un salario mínimo de 3.5 dólares al mes, donde la gente no tiene implementos médicos quirúrgicos, el sistema farmacéutico está en el suelo, la gente se muere ya no por la enfermedad per se, sino de mengua, porque no tiene ese tipo de utensilios que son necesarios para atender las emergencias. No se puede llevar el sustento a la casa. La Organización Mundial de la Salud establece, por ejemplo, que los venezolanos han bajado 11 kilos, porque a esta hora que estamos hablando, a lo mejor muchísimos venezolanos no han desayunado, no han almorzado. Y es cierto que desde el 2014 se ha arreciado la detención de personas, inventando delitos, pero también entendamos que esto viene desde hace mucho tiempo. Esto viene desde que Hugo Chávez era presidente de la República, que le habla, estuvo preso 1 año en Yare, en una de las cárceles más peligrosas que tiene Venezuela, donde por cierto estuvo preso también el señor Hugo Chávez, pero en condiciones completamente distintas, porque se le permitía entrar a sus familiares, cosas que no hicieron con uno. Pero muchos venezolanos han pasado por esas mazmorras que le oprimen la libertad, y donde hemos sido torturados tanto física como psicológicamente. Eso se ha arreciado en estos últimos días. Ya la gente no busca solamente en los hospitales, en las cárceles a las personas que están detenidas, sino lo buscan en los hospitales, en las morgues, porque no se saben a veces
hacia dónde han sido trasladados lamentablemente nuestros compatriotas que han tenido disidencia con el régimen, o simplemente, en este caso, que nos amerita desde el 28 para acá, los que trabajaron en las diferentes mesas y centros electorales en Venezuela. Richard, Luis, les mandamos un gran abrazo desde Argentina. Nuestro corazón está con ustedes y les deseamos libertad. No se puede vivir sin libertad. Así que un segundo, si estamos concluyendo, para dirigirme a los hermanos argentinos. Primero, darles por favor, por el apoyo que siempre nos han brindado a nosotros, especialmente a ustedes periodistas y colegas miembros de comunicación social, pero también al argentino común, al venezolano de pie, al presidente Milei también, a toda su estructura, pero especialmente quiero a los venezolanos que nos están escuchando. Nosotros vamos a regresar en libertad y en democracia. En cualquier momento va a asumir el control el Mundo González Urrutia, y así yo será. le decía al presidente en estos días que tuve una videollamada con él, como siempre se lo he manifestado a María Corina Machado, porque, bueno, es lo que uno siente, uno se acuesta en Argentina, pero también se acuesta pensando en Venezuela, pero cuando te levantas, pisas territorio argentino, y nosotros queremos que uno de los primeros decretos del presidente de la República sea precisamente que ordene, se abran las fronteras y los cielos del mundo para que los venezolanos podamos regresar a los aeropuertos y abrazar a nuestros familiares, abrazar la alegría de ser libres, y que ese voto que se hizo sea la llave para eso, y sea la llave también para que se abran las puertas de los calabozos donde hoy lamentablemente están nuestros hermanos que no han cometido ningún tipo de delito, en calabozos, en mazmorras, que también le están oprimiendo su libertad. Así que mucha fuerza, mucha resistencia, y pendientes de los llamados que diariamente vamos a hacer a través del comando de campaña, tanto de María Corina como de nuestro presidente Edmundo González Urrutia. Un fraternal abrazo para ambos.